El murmullo de la élite madrileña se detuvo por un instante. Un silencio casi imperceptible que solo los depredadores sociales saben detectar. En el centro de ese vacío, bajo la luz de una araña de cristal que valía más que un piso en el barrio de Salamanca, estaba Elena. Su marido, Arturo, la sujetaba del brazo con una fuerza que desmentía la sonrisa forzada en su rostro. Se inclinó y su susurro, cargado de un veneno helado, fue lo suficientemente alto para que el círculo de inversores y rivales que lo rodeaba lo oyera con claridad. «¿Se puede saber qué es esto? Tienes que estar de broma con ese vestido. Parece sacado de unos grandes almacenes. Hazme el favor de no dejarme en ridículo delante de gente importante». La soltó bruscamente, dejándola a la deriva en un mar de miradas que mezclaban la lástima con el desprecio. Arturo pensó que el vestido de ella era un error de 200 euros, una mancha en su noche de gloria. Pero el verdadero error de aquella noche valía 5.000 millones, y era él quien, con su arrogancia ciega, lo estaba cometiendo. El vestido negro, de un corte impecable y una sencillez monacal, no era el protagonista, era el telón de fondo para el verdadero poder que descansaba sobre su piel. La gala benéfica anual de la Fundación Alcázar era el escenario perfecto para el teatro de Arturo. Celebrada en un palacete reconvertido, con sus paredes blancas adornadas con esculturas de vanguardia y un ejército de camareros que se movían con sigilo marcial, el evento era el epicentro del poder y el dinero de la capital. Para Arturo, un magnate tecnológico hecho a sí mismo, cada apretón de manos era una transacción y cada sonrisa una inversión. Su reputación de hombre infalible, de Midas moderno, se cimentaba en noches como esta. Quería que su mujer fuera el reflejo de ese éxito, deslumbrante, ostentosa, una joya viviente que gritara al mundo lo lejos que había llegado. Por eso, la discreción de Elena era para él una afrenta personal, una traición a la marca que él había construido con tanto esmero. No entendía que mientras él se esforzaba por brillar, ella ya era dueña de una galaxia entera. Él necesitaba la aprobación de esa sala llena de extraños. Ella, en cambio, solo necesitaba una razón para dejar de fingir que le importaba. Y esa noche, Arturo, en su infinita soberbia, se la había servido en bandeja de plata. La humillación fue quirúrgica, precisa y pública. Verónica de la Serna, una society cuya fortuna era tan antigua como su malicia, esbozó una sonrisita de superioridad. El director financiero de Arturo, un hombre que siempre había tratado a Elena con la condescendencia reservada a los muebles caros, desvió la mirada con un gesto de falsa incomodidad. El golpe no fue solo la crítica al vestido, sino el desprecio implícito a su juicio, a su esencia. Arturo no la veía, nunca la había visto. Para él, ella era un lienzo en blanco sobre el que proyectar sus ambiciones. Pero en el interior de Elena no se desató una tormenta de lágrimas, sino un silencio gélido, una calma aterradora. Fue como si una pieza final encajara en un complejo mecanismo que llevaba años esperando. Sintió el peso del collar en su cuello, no como una carga, sino como un ancla, un recordatorio de quién era y del poder que había mantenido dormido por una lealtad que ya no existía. Aquel insulto no la había roto, la había activado. Era el catalizador que su plan, cuidadosamente diseñado durante meses, necesitaba para ponerse en marcha de forma irreversible. El desequilibrio de poder entre ellos parecía absoluto, un abismo insalvable a ojos de todos los presentes. Arturo era el sol, el centro del universo que habían construido juntos. Su nombre abría todas las puertas, su firma validaba cheques de 7 cifras, y su voz dictaba el rumbo de su imperio y de su vida conyugal. Elena, por el contrario, era una luna que solo brillaba con su luz reflejada. Vivía en un ático pagado por él, conducía un coche que él le había regalado, y su identidad social se reducía a ser la mujer de Arturo. Esta dependencia era el arma favorita de su marido, una jaula de oro cuyas barras él pulía cada día con pequeños gestos de control y menosprecio. La hacía sentir como un gasto de lujo, una inversión en imagen que, esa noche, no estaba dando los rendimientos esperados. Lo que Arturo ignoraba, en su ceguera ególatra, era que el oro de la jaula no era nada comparado con las minas de diamantes que ella poseía en secreto. Él jugaba a ser rey en un tablero de ajedrez, sin saber que ella era la dueña del tablero, de las piezas y de la mano que estaba a punto de dar jaque mate. Mientras el desdén de Arturo aún flotaba en el aire, la atención del narrador se desvía hacia el verdadero centro de la historia, anidado en la clavícula de Elena. No era un collar cualquiera.
Era el corazón de Aurora, la pieza central de una colección legendaria cuyo valor no se medía solo en quilates, sino en poder. El diamante principal, de un azul profundo y cortado en forma de lágrima, parecía absorber la luz del salón, conteniéndola en un fuego helado. Cada gema engastada en el platino susurraba una historia de poder, de una fortuna mucho más antigua y sólida que el imperio digital de Arturo. Para el resto del mundo era una joya espectacular, sin duda, pero para Elena era la llave. La llave contractual que, según el testamento de su padre, desbloqueaba el control total de un fideicomiso multimillonario, un fondo de inversión tan vasto que podría devorar la empresa de Arturo sin apenas esfuerzo. Llevarlo en público era el acto simbólico que activaba una cláusula durmiente, una bomba de tiempo legal que su padre, un hombre sabio y desconfiado, había diseñado para protegerla del hombre con el que se había casado. Al otro lado del salón, apartado del círculo de poder inmediato de Arturo, un hombre de cabello plateado y traje impecable observaba la escena con una expresión indescifrable. Era el señor Morales, el abogado de la familia de Elena, un vestigio de un mundo de lealtad y discreción que Arturo nunca podría comprender. No estaba allí como un invitado más, era un centinela, un guardián del secreto que había protegido durante más de una década. Vio la agresión, la humillación y, lo más importante, la reacción de Elena. No vio fragilidad en sus ojos, sino la dureza del acero. Cuando ella se dio la vuelta y se alejó del grupo, sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. No hubo palabras, solo un levísimo e imperceptible asentimiento por parte de ella. Para cualquiera habría sido un gesto sin importancia. Para Morales fue la orden de ataque que llevaba años esperando. Sacó discretamente su teléfono, abrió una conversación segura y esperó. Sabía que el mensaje que estaba a punto de recibir cambiaría el equilibrio de poder en esa ciudad para siempre. La paciencia, la virtud que su antiguo jefe tanto valoraba, estaba a punto de dar sus frutos. Elena no buscó refugio en la terraza ni en la compañía de alguna amiga compasiva. Caminó con una calma deliberada hacia el tocador de señoras, un santuario de mármol y espejos dorados. Se miró al espejo, pero no para comprobar si el rímel se había corrido. Se miró a los ojos, buscando el reflejo de la joven que una vez creyó en el amor por encima de las advertencias de su padre. Esa joven ya no estaba. En su lugar había una mujer que había pagado un precio muy alto por esa inocencia. Vio la determinación en su propia mirada, la misma que había visto tantas veces en su padre durante las reuniones del consejo de su empresa. La herida de la invisibilidad, de ser tratada como un objeto decorativo, había supurado durante demasiado tiempo. La humillación de esa noche no era una nueva herida, sino el bisturí que finalmente había drenado el veneno de la duda y la resignación. Sacó su teléfono, el mismo modelo discreto por el que Arturo se burlaba de ella, y le envió un escueto mensaje al señor Morales. Solo 3 palabras: ha llegado el momento. Al pulsar enviar, no sintió ni rabia ni tristeza, sintió libertad. La guerra silenciosa acababa de empezar. Mientras tanto, Arturo ya había olvidado el incidente. Reía a carcajadas por un chiste mediocre de un banquero suizo, con una copa de champán en la mano, completamente inmerso en su papel de titán de los negocios. Para él, la breve confrontación con Elena no fue más que un pequeño ajuste de cuentas doméstico, una reprimenda necesaria para mantener su imagen impecable. No registró la mirada de acero de su mujer, ni el sutil intercambio con el abogado, ni el peso de la historia que colgaba de su cuello. Su arrogancia era un escudo tan grueso que le impedía ver la daga que se cernía sobre él. ¿Cómo podía imaginar que el vestido que había ridiculizado era en realidad una declaración de guerra? ¿Cómo podía sospechar que la mujer a la que consideraba un accesorio pasivo estaba en ese mismo instante activando un mecanismo financiero que desmantelaría su imperio pieza por pieza? Estaba tan ocupado admirando su reflejo en los ojos de los demás que no vio la inmensa sombra que se proyectaba a su espalda, la sombra de una reina reclamando su trono. La caída no sería inmediata, pero su destino ya estaba sellado. Para entender la magnitud de la detonación que estaba a punto de ocurrir en aquel salón palaciego, es necesario retroceder en el tiempo, a una época en la que el nombre de Arturo no era sinónimo de un imperio tecnológico, sino de una ambición desmedida y un carisma arrollador. Elena lo conoció en una pequeña galería de arte del barrio de las Letras.
Él era un emprendedor con una idea brillante y pocos recursos. Ella, la hija de un industrial que prefería el anonimato de los museos al estruendo de las salas de juntas. Arturo vio en ella una elegancia innata, una serenidad que contrastaba con su propia energía febril. La confundió con docilidad. Elena, por su parte, se sintió atraída por su pasión, por la forma en que sus ojos se iluminaban al hablar del futuro. Su padre, un hombre que había aprendido a leer a las personas como si fueran balances de cuentas, le advirtió con su habitual laconismo: «Hay hombres que construyen imperios y otros que solo saben conquistarlos. Ten cuidado de no convertirte en su primera colonia». Elena, joven y enamorada, desoyó el consejo, creyendo que su amor podría suavizar las aristas más afiladas de aquel hombre. Los primeros años de su matrimonio fueron un torbellino de trabajo y sueños compartidos. Mientras Arturo se encerraba durante horas interminables desarrollando el código que sería la base de su fortuna, Elena se convirtió en su embajadora silenciosa. Utilizó la agenda de contactos de su familia, un tesoro de nombres y reputaciones forjado durante generaciones, para abrirle las puertas que a él, un advenenizo sin pedigrí, le estaban vedadas. Organizaba cenas íntimas donde el vino era tan exquisito como la conversación y lograba que banqueros escépticos e inversores de la vieja guardia escucharan las revolucionarias ideas de su marido. Ella era el puente entre el dinero antiguo y la innovación disruptiva. Arturo, sin embargo, solo veía el resultado final, los contratos firmados, las cuentas que crecían. Daba por sentada la atmósfera de confianza que Elena creaba a su alrededor, atribuyéndola a su propio genio y no a la discreta maestría social de su esposa. Para él, ella no era la arquitecta de su ascenso social, sino un hermoso adorno en el vestíbulo de su éxito, una pieza que, con el tiempo, consideraría que necesitaba ser actualizada para que combinara mejor con el resto del mobiliario. La muerte de su padre fue un punto de inflexión devastador y a la vez revelador. En la sobria lectura del testamento, el señor Morales, con la misma lealtad que había profesado a su jefe, le desveló a Elena la verdadera dimensión de su legado. No se trataba solo de una fortuna colosal, sino de un mecanismo de protección diseñado por un padre que conocía la naturaleza humana. El fideicomiso y la cláusula del corazón de Aurora eran su forma de darle un salvavidas, un poder latente que podría activar si alguna vez se encontraba a la deriva. Elena lloró, no por el dinero, sino por la clarividencia de su padre, por haber visto la tormenta que ella se negaba a admitir. En un acto de fe ciega, o quizás de desesperada esperanza, decidió no decirle nada a Arturo. Quería que su matrimonio se basara en la confianza, no en una red de seguridad financiera. Enterró el secreto de su poder junto al dolor por la pérdida de su padre, eligiendo ser vulnerable, creyendo que su amor era un escudo suficiente. Fue el sacrificio más grande de su vida, una apuesta a todo o nada por un hombre que ya estaba empezando a calcular cuánto valía ella en el mercado de las apariencias. El día que la empresa de Arturo salió a bolsa, Madrid pareció rendirse a sus pies. De la noche a la mañana, su nombre estaba en todas las portadas de la prensa económica y su rostro en las pantallas de todos los informativos. El éxito, en lugar de traerle paz, le inyectó una dosis letal de arrogancia. El hombre que había compartido con ella sus miedos en la madrugada se transformó en un personaje público que hablaba de sí mismo en tercera persona. Empezó a ver su vida como una marca y a Elena como su directora de imagen, una que, a su juicio, estaba fallando estrepitosamente. «Cariño, ese vestido es demasiado discreto. Necesitas algo que grite éxito, que la gente sepa que eres mi mujer», le dijo una tarde mientras se preparaban para una cena. Fue la primera de muchas críticas, el inicio de una campaña para remodelarla a su gusto. Ya no quería a la mujer que le había ayudado a subir la escalera. Quería un trofeo para exhibir en lo más alto del rascacielos que ahora consideraba su hogar, y no se daba cuenta de que ella, en silencio, era la dueña de la cantera de donde habían salido las piedras para construirlo. Su círculo social se transformó en un ecosistema tóxico, poblado por depredadores de la alta sociedad que olían el dinero nuevo a kilómetros de distancia. Personajes como Verónica de la Serna, una mujer cuya única habilidad era gastar la fortuna que sus antepasados habían acumulado, se convirtieron en los confidentes de Arturo. Lo adulaban,
reían sus chistes sin gracia y sutilmente menospreciaban a Elena. Verónica, con su sonrisa afilada, solía hacer comentarios venenosos disfrazados de consejos. Querida, con la posición de Arturo, podrías permitirte un estilista personal. Esa sencillez tuya es encantadora, pero en este mundo, la sencillez se confunde con la irrelevancia. Elena soportaba las pullas con una calma que los demás interpretaban como debilidad. Arturo, embriagado por la validación de esa élite superficial, no solo permitía las humillaciones, sino que las fomentaba. Empezó a ver a su mujer a través de ojos de ellos, como una pieza anticuada, un recordatorio de unos orígenes que, aunque prestigiosos, no tenían el brillo del neón de su recién adquirido estatus. Él quería ser un rey, y su reina, a su parecer, no estaba a la altura de la corona que él mismo se había fabricado. La guerra de desgaste se libraba en los detalles cotidianos, en las pequeñas crueldades que erosionan el alma más que una gran tragedia. Arturo tomó el control total de las finanzas, asignándole a Elena una asignación mensual como si fuera una empleada, una suma generosa para el mundo exterior, pero humillante para una mujer que podría comprar y vender sus activos sin pestañear. Cada gasto era escrutado. Otro libro de arte. No tiene suficientes. Le espetaba al revisar los extractos de la tarjeta. La hacía sentir como una carga, una invitada de lujo en su propia casa. El ático con vistas a la Gran Vía, decorado con un minimalismo frío y desalmado elegido por él, se convirtió en su jaula dorada. Las paredes blancas y los muebles de diseño no eran un hogar, sino un escenario. Elena se movía por él como un fantasma, su presencia cada vez más etérea, mientras Arturo llenaba el espacio con su ego en constante expansión. Cada gesto de control era una forma de recordarle que, sin él, ella no era nadie, ignorando que cada humillación era como una palada de tierra que ella, pacientemente, utilizaba para construir los cimientos de su futuro contraataque. La traición más profunda no fue financiera, sino emocional. Años atrás, en una noche de confidencias, le había hablado a Arturo del sueño de su padre, crear una fundación para restaurar y proteger el patrimonio industrial olvidado de España, las antiguas fábricas y minas que habían sido el origen de la fortuna de su familia. Arturo se había mostrado entusiasmado, prometiéndole que, en cuanto tuvieran los medios, sería su proyecto conjunto, un legado que trascendería el mundo digital. Sin embargo, cuando ella le recordó esa promesa tras la salida a bolsa, él se rió en su cara. ¿Una fundación para fábricas viejas y oxidadas? Elena, por favor, eso es un capricho sentimental. Mi legado son los algoritmos, el futuro, no un montón de ladrillos del pasado. Si quieres un hobby, cómprate un caballo o patrocina un desfile de moda. El desprecio en su voz fue como un golpe físico. En ese instante, Elena comprendió que Arturo no solo había olvidado sus promesas, sino que había empezado a despreciar activamente todo lo que ella representaba, la historia, la sustancia, el valor que no cotiza en bolsa. Fue la muerte definitiva de la ilusión de que eran un equipo. El director financiero de Arturo, un hombre llamado Ricardo Vargas, se convirtió en el ejecutor de la marginación de Elena. Era un individuo servil con los de arriba y tiránico con los de abajo, y veía a Elena como una distracción irrelevante en la vida del genio al que idolatraba. Fue él quien, con excusas burocráticas, empezó a excluirla de los eventos corporativos a los que antes asistía como anfitriona. Lo siento, Elena, la cena con los inversores japoneses es estrictamente de negocios, un ambiente muy técnico, le decía con una sonrisa condescendiente. En una ocasión, mientras estaban de viaje en Nueva York, la tarjeta de crédito suplementaria de Elena fue denegada en una librería. Al llamar a Vargas, éste le explicó, con falsa preocupación, que había habido un error de seguridad y que la reactivaría en un par de días. Era una mentira. Era una orden directa de Arturo, un castigo por haber contradicho su opinión sobre una inversión durante el desayuno. La humillación de tener que pedirle dinero en efectivo a su marido para un taxi la hizo sentir más pequeña e impotente que nunca. Era una estrategia diseñada para anularla, para hacerla invisible incluso para sí misma. El punto de no retorno llegó en la víspera de su aniversario. Elena, en un último intento por salvar los restos del naufragio de su matrimonio, preparó una cena íntima en casa, con el vino favorito de Arturo,
y la música que escuchaban cuando se conocieron. Le propuso hacer un viaje, solo los dos, a la costa amalfitana, a un pequeño hotel donde habían sido felices años atrás. Quería alejarse del ruido, de los aduladores, de la versión de Arturo que ya no reconocía. Él la escuchó con impaciencia, mirando su reloj de oro. ¿Un viaje ahora? ¿Estás de broma? Estoy a punto de cerrar el acuerdo más importante de mi carrera. Elena, nuestra vida ya no es esa. Nuestra vida es esta, las galas, las juntas, las portadas. Es lo que queríamos, ¿no? O al menos lo que yo quería y tú deberías querer. Deja de vivir en el pasado y empieza a vestirte para el futuro que te he dado. El desdén era tan absoluto, tan carente de afecto, que Elena sintió un frío glacial recorrerla. El hombre que amaba había sido reemplazado por un extraño que la veía como un lastre. Esa noche, mientras él dormía, ella fue a la caja fuerte y sacó el estuche de terciopelo azul que contenía el corazón de Aurora. Lo abrió y la luz de la luna hizo brillar el diamante. Ya no había esperanza. Solo quedaba la estrategia. La semana previa a la gala benéfica fue una guerra fría silenciosa. Arturo, obsesionado con la imagen que proyectarían en el evento más importante del año, le había comprado un vestido de un diseñador de moda, una creación extravagante cubierta de cristales y plumas que costaba una fortuna. Quería que ella fuera un faro de su riqueza. Elena lo miró y por primera vez en mucho tiempo dijo un no rotundo y tranquilo. No es mi estilo, Arturo. Llevaré otra cosa. Él, desconcertado por esa inesperada muestra de voluntad, montó en cólera. ¿Qué otra cosa? ¿Uno de tus vestidos de viuda? No vas a avergonzarme. La discusión se prolongó durante días. Ella se mantuvo firme, eligiendo el vestido negro de corte impecable que había comprado en secreto. Para ella era una armadura, para él una provocación. La noche de la gala, mientras el chofer esperaba abajo, él la miró de arriba abajo con una mueca de desprecio. Perfecto. Pareces una secretaria que ha ahorrado para venir a ver cómo viven los ricos. Te lo advierto, Elena. Si me dejas en ridículo esta noche delante de mi gente, te arrepentirás. No sabía que el ridículo ya estaba en marcha y que el protagonista no era el vestido de ella, sino la ceguera de él. La gala benéfica no terminó cuando se apagaron las luces del palacete. Para Elena, la verdadera secuela comenzó en el gélido silencio del coche de vuelta a casa, un espacio tan amplio y lujoso que el vacío entre ella y Arturo parecía un océano. Él no le dirigió la palabra hasta que estuvieron en la intimidad de su ático, y entonces el veneno que antes había sido un susurro se convirtió en un torrente de desprecio. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, siseó, arrojando su chaqueta de smoking sobre un sillón de diseño. He pasado meses cultivando la relación con el fondo suizo y tú apareces vestida como si vinieras de un funeral. Verónica me ha preguntado si teníamos problemas económicos. ¿Problemas económicos? Me has hecho parecer un principiante, un advenedizo que ni siquiera puede controlar la imagen de su propia mujer. No había ni una pizca de remordimiento en su voz, solo una ira gélida por el daño que, según él, ella había infligido a su marca personal. Elena no respondió. Se limitó a observar cómo el hombre que una vez amó se convertía en un monstruo de ego herido, incapaz de ver que la única imagen que se había dañado esa noche era la suya propia. Las semanas que siguieron fueron una clase magistral de crueldad psicológica. Arturo comenzó a construir una vida paralela con una desfachatez hiriente. Primero fueron las ausencias nocturnas, justificadas con reuniones de última hora que se alargaban hasta el amanecer. Luego la aparición de una joven y ambiciosa asistente llamada Sofía, cuyo nombre empezó a sonar con una frecuencia alarmante en sus conversaciones. Un día, Elena encontró en el correo un extracto de una tarjeta de crédito a nombre de Arturo que él había olvidado destruir. En él figuraba la compra de un apartamento en el barrio de El Viso y una factura de una exclusiva tienda de decoración por un valor que superaba su asignación anual. Los conceptos de la factura eran explícitos: un cabecero de seda salvaje, cortinas de lino a medida, una lámpara de araña italiana. Detalles que gritaban intimidad, un nido de amor construido con el dinero que también era suyo. La humillación no era solo la infidelidad, sino la meticulosa planificación de su reemplazo, la fría eficiencia con la que él estaba borrando su existencia y construyendo otras sobre sus cenizas. La siguiente estocada se la asestaron en territorio supuestamente seguro,
una comida familiar en la finca de los padres de Arturo en la Sierra de Madrid. Su suegra, una mujer cuya devoción por su hijo rayaba en lo idolátrico, la trató con una condescendencia glacial. «Elena, querida, estás muy pálida. Quizá deberías tomar un poco el sol. Arturo necesita a su lado a una mujer que irradie vitalidad, no melancolía», comentó mientras repartía sonrisas a los demás invitados. La hermana de Arturo, por su parte, no dejaba de alabar a Sofía, que había sido invitada como la mano derecha de su hermano. «Es increíble, mamá. Sofía ha conseguido cerrar un acuerdo con los alemanes que se nos resistía desde hacía meses. Es un verdadero tiburón, justo lo que Arturo necesita». Elena fue relegada al papel de espectadora invisible, una figurante en la obra de teatro de su propia vida. La obligaron a escuchar cómo la familia planeaba el futuro del imperio, un futuro en el que ella, claramente, ya no tenía cabida, mientras Sofía sonreía sentada en el lugar que antes le correspondía a ella. Sofía, envalentonada por el respaldo del clan, decidió llevar la ofensiva al terreno personal. Se encontró con Elena, en una coincidencia tan calculada que resultaba insultante, en una de las joyerías más prestigiosas de la calle Serrano. Elena estaba allí para tasar una pequeña pieza heredada de su abuela. Sofía, en cambio, estaba probándose un anillo de compromiso con un diamante tan ostentoso que parecía vulgar. Al ver a Elena, esbozó una sonrisa de falsa sorpresa. «Elena, qué casualidad. Estaba mirando... Bueno, ya sabes, Arturo es tan tradicional para algunas cosas». Su mirada se desvió hacia la sencilla y elegante alianza de boda de Elena. «El tuyo es precioso», dijo, con un tono que era pura ponzoña. «Tan discreto. Me encanta. Aunque a veces para empezar un nuevo capítulo hay que atreverse con algo que brille un poco más, ¿no crees?». El mensaje era inequívoco. La alianza de Elena representaba el pasado, un capítulo cerrado. El diamante de Sofía era el futuro, un futuro del que Elena estaba siendo brutalmente excluida. La humillación definitiva sobre su hogar llegó durante una cena con los socios más cercanos de Arturo, celebrada en su propio ático. Con una copa de vino en la mano y una sonrisa de triunfo, Arturo hizo un anuncio. «Amigos, quiero compartir con vosotros una noticia que marca el inicio de una nueva era para la compañía. He decidido transferir la propiedad de este magnífico ático a nuestro nuevo holding internacional. Será la sede simbólica de nuestras operaciones en Europa, un espacio inspirador para un futuro brillante». Un silencio incómodo se apoderó de la sala por un instante, mientras todos los presentes miraban de reojo a Elena. Ella sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. Él no solo le estaba quitando su casa delante de sus amigos y socios, sino que lo hacía bajo el pretexto de una brillante maniobra empresarial. La familia de él, presente en la cena, rompió el silencio con un aplauso entusiasta, celebrando el genio de Arturo. Él le estaba arrebatando su refugio, el último vestigio de su vida en común, y la obligaba a sonreír mientras lo hacía, convirtiéndola en cómplice de su propio destierro. Tras la marcha de los invitados, Elena vagó por las estancias del ático como un espectro. Cada objeto, cada mueble elegido por Arturo, le gritaba que aquel lugar ya no le pertenecía. Se detuvo frente a la estantería donde guardaba sus libros de arte, las únicas posesiones que sentía verdaderamente suyas. Pasó los dedos por los lomos de cuero, recordando las tardes de paz que había pasado entre esas páginas. Ahora, incluso esos momentos parecían contaminados por la mentira. La vergüenza la consumía, una vergüenza profunda y corrosiva. Se sentía estúpida por no haber visto las señales, por haber creído en sus promesas, por haberle entregado su lealtad a un hombre que la consideraba tan desechable como un mueble pasado de moda. La sensación de ser un error de cálculo, un activo depreciado en el balance de la vida de Arturo, era un dolor físico, una opresión en el pecho que le impedía respirar. Se miró en el oscuro reflejo de la cristalera que daba a la Gran Vía y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Era una extraña, una mujer rota y vacía. En un desesperado intento por aferrarse a su propia identidad, Elena decidió retomar un proyecto que había aparcado durante años, unirse al patronato de una pequeña fundación dedicada a la restauración de textiles antiguos, una pasión heredada de su madre. Era una entidad modesta, pero para ella representaba un espacio propio, un lugar donde su conocimiento y su sensibilidad tendrían valor. Presentó su candidatura y fue recibida con entusiasmo inicial por la directora. Sin embargo,
Una semana después, recibió una llamada. La directora, con una voz notablemente incómoda, le comunicó que tras una revisión estratégica, el patronato había decidido buscar un perfil con una mayor proyección mediática y una red de contactos más agresiva en el sector tecnológico. Elena supo de inmediato quién estaba detrás de esa decisión. Arturo había movido sus hilos, utilizando su influencia para cerrarle incluso esa pequeña puerta, para asegurarse de que ella no tuviera ningún lugar donde brillar, por tenue que fuera su luz. La había confinado al rincón de la irrelevancia, y ahora se aseguraba de que no pudiera escapar. La apoteosis de su anulación pública tuvo lugar en la fiesta de lanzamiento de la nueva aplicación de Arturo, un evento que congregó a toda la élite tecnológica y financiera de Madrid. Sofía, enfundada en un llamativo vestido rojo, actuaba como la anfitriona no oficial, recibiendo a los invitados al lado de Arturo, susurrándole al oído y riendo con una familiaridad que no dejaba lugar a dudas. Durante su discurso, Arturo agradeció a su equipo, a sus inversores y a sus mentores. Mencionó por su nombre a media docena de personas, incluida Sofía, a quien describió como su inspiración y su más valiosa consejera. A Elena, que observaba la escena desde un discreto segundo plano, no le dedicó ni una sola palabra, ni una sola mirada. Fue como si no existiera. Los invitados, siguiendo la corriente, la evitaban. Sus miradas se desviaban incómodas cuando se cruzaban con ella. El mensaje era claro. Ella era el pasado, una reliquia de una vida anterior. La soledad en medio de aquella multitud era más abrumadora que cualquier silencio, una prueba irrefutable de que había sido completamente borrada de la ecuación. Esa misma noche, al volver al ático que ya no sentía como suyo, encontró un sobre su almohada. No era una carta de amor, ni una nota de disculpa. Era un documento impreso en papel timbrado del bufete de abogados de Arturo. Con una frialdad notarial, el texto le comunicaba que, en virtud de la transferencia de la propiedad del inmueble al holding empresarial, disponía de un plazo de 30 días naturales para retirar sus efectos personales y desalojar la vivienda. Era una crueldad innecesaria, un acto de sadismo puro diseñado para pulverizar los últimos restos de su dignidad. No era un requerimiento legal válido, sino un gesto teatral, una forma de recordarle que él tenía el poder absoluto para expulsarla de su vida, con la misma facilidad con la que se cancela una suscripción. Sostuvo el papel entre sus manos temblorosas, y el dolor que sintió fue tan agudo y tan profundo que la dejó sin aliento. Había tocado fondo. Ya no había nada más que él pudiera quitarle, porque ya se lo había quitado todo. Sentada en la oscuridad de su dormitorio, con la carta de desalojo en su regazo, algo dentro de Elena se quebró, pero no fue un colapso hacia la desesperación, sino una fractura limpia que dejó al descubierto un núcleo de acero que ni ella misma sabía que poseía. Las lágrimas no llegaron. En su lugar, una calma gélida y una claridad absoluta se apoderaron de su mente. El amor, la esperanza, la paciencia, todo se había quemado en el fuego de la humillación, y de las cenizas surgía una nueva emoción, una determinación inquebrantable. Recordó la última conversación con su padre. La verdadera fortaleza no reside en aguantar los golpes, sino en decidir cuándo y cómo devolverlos. Se levantó, caminó a su escritorio y cogió el teléfono. Marcó el número del señor Morales. Su voz, cuando habló, era irreconocible, firme, serena y desprovista de cualquier atismo de duda. Señor Morales, buenas noches. Ha llegado el momento. Por favor, convoque una reunión con los gestores del fondo y prepare los papeles del divorcio. Quiero la disolución total de bienes. La sencillez se ha acabado. Colgó el teléfono. La reina, por fin, estaba lista para mover su primera pieza. El despacho del señor Morales era un santuario de caoba y cuero, un universo paralelo al minimalismo frío y aséptico que Arturo había impuesto en su vida. Ubicado en un edificio señorial de la calle Velázquez, olía a libros antiguos y a una lealtad que cotizaba más alto que cualquier acción en bolsa. Sentada frente al veterano abogado, Elena sintió por primera vez en años que no necesitaba una armadura. Morales, con la parsimonia de quien conoce el peso de cada palabra, deslizó sobre la mesa una carpeta de piel. «Aquí está todo, Elena», dijo con voz grave pero serena. «El testamento de tu padre, los estatutos del fideicomiso y la valoración actualizada de la colección Aurora». El acto de llevar el collar en la gala no fue solo simbólico, fue un acto notarial.
Activó la cláusula de control total. En este preciso instante, no eres solo una mujer rica. Eres la presidenta de un fondo de inversión con una liquidez capaz de alterar el mapa económico de este país. Elena posó la mano sobre la carpeta. No sentía el frío del papel, sino el calor de una promesa cumplida, la red de seguridad que su padre había tejido para ella desde el más allá, una fortaleza invisible que había estado esperando pacientemente a que ella reclamara sus llaves. Morales abrió la carpeta y le mostró el documento clave, un apéndice al testamento redactado con una caligrafía elegante y precisa. Era la cláusula Corazón de Aurora. Su padre, con una clarividencia que a Elena le partió el alma, había anticipado un escenario en el que ella podría encontrarse en una posición de vulnerabilidad. El texto era una obra de ingeniería legal. Estipulaba que mientras Elena mantuviera la colección en la cámara acorazada de un banco suizo, el fideicomiso sería gestionado por un consejo de administradores neutrales, proporcionándole una renta vitalicia generosa pero limitada. Sin embargo, en el momento en que ella exhibiera públicamente la pieza principal, se entendería como una declaración de intenciones, una señal de que estaba lista para asumir el poder absoluto. El control del fondo de inversión, un gigante financiero con participaciones estratégicas en sectores que iban desde la energía hasta la biotecnología, pasaría a ser exclusivamente suyo. Tu padre no quería darte un salvavidas, Elena, explicó Morales. Quería darte un acorazado. No confiaba en la promesa del amor eterno, pero sí en la solidez de un patrimonio bien gestionado. Creía que el verdadero poder no es el que se exhibe, sino el que se ejerce con discreción y en el momento oportuno. Una oleada de emociones la recorrió, tan intensa que tuvo que cerrar los ojos. No era la euforia por la riqueza, sino el profundo y abrumador impacto del amor de su padre. Recordó una tarde, años atrás, paseando con él por los jardines de la finca familiar. El mundo de los negocios está lleno de hombres ruidosos que confunden el eco de su propia voz con el aplauso del universo, le había dicho él, deteniéndose junto a un roble centenario. Pero los árboles más fuertes son los que crecen en silencio, los que tienen las raíces más profundas. Nunca olvides de dónde vienes, hija. Tu valor no está en el apellido que lleves o en el hombre que te acompañe, sino en la solidez de tu carácter y en la sabiduría para proteger lo que es tuyo. En aquel momento, esas palabras le parecían un consejo abstracto. Ahora, en el despacho de Morales, comprendió que eran su herencia más valiosa. Su padre no le había dejado solo dinero, le había dejado un manual de supervivencia, una lección sobre la diferencia entre el valor y el precio. Las lágrimas que no había derramado por la humillación de Arturo brotaron ahora por la gratitud hacia el hombre que siempre la había visto, incluso cuando ella misma había olvidado quién era. Tras recomponerse, su mirada se endureció, adquiriendo el brillo acerado del diamante que colgaba de su cuello. «¿Cuáles son mis opciones, señor Morales?», preguntó, su voz desprovista de cualquier vacilación. El abogado, que había visto nacer y morir imperios, reconoció en ella la misma determinación que había admirado en su padre. Desplegó un organigrama sobre la mesa. Era la estructura corporativa del imperio de Arturo. Su empresa, a pesar de su imagen de solidez, tiene una vulnerabilidad estructural, comenzó a explicar Morales. Arturo, en su afán por crecer rápidamente, financió su última expansión con una emisión de acciones que dejó una parte significativa de su capital flotando en el mercado, susceptible a una adquisición. Él está convencido de que su marca personal es un escudo impenetrable, pero el mercado no entiende de egos, solo de números. Hizo una pausa, observando la reacción de Elena. Podríamos iniciar un proceso de divorcio contencioso que duraría años y se convertiría en un circo mediático. O, dejó la frase en el aire, podríamos utilizar el fondo para lanzar una OPA hostil. No se trataría de arrebatarle la mitad de su reino, se trataría de comprar el reino entero, de forma silenciosa, legal e implacable. Mientras Elena trazaba su estrategia en el silencio de aquel despacho, Arturo vivía en una realidad paralela, una burbuja de arrogancia y autocomplacencia. Aquella misma tarde, celebraba con Sofía en el ático que pronto sería solo suyo. Descorchó una botella del champán más caro, el mismo que Elena detestaba por su ostentación.
Por fin nos hemos librado del fantasma del pasado, brindó él, rodeando la cintura de Sofía. Elena por fin ha entendido cuál es su lugar. Está en casa de su madre, lamiéndose las heridas. Me ha llamado su abogado para pedir una reunión y negociar un acuerdo de divorcio amistoso. ¿Te lo puedes creer? Después de todo, resulta que sí tiene algo de sentido común. Sofía rió, una risa cristalina y afilada. Es lo mejor, cariño. Necesitas a tu lado a alguien que entienda tu visión, no a alguien que la frene con sus inseguridades. Pronto este lugar será nuestro hogar, y su recuerdo solo una anécdota aburrida. Arturo la besó, convencido de su propia genialidad. Veía la llamada del abogado de Elena como una bandera blanca, el preludio de una rendición incondicional. No podía imaginar que no era una negociación de paz lo que se estaba gestando, sino la más sofisticada declaración de guerra. La idea de la OPA hostil echó raíces en la mente de Elena, no como un acto de venganza, sino como una jugada de justicia poética. Quería desmantelar el imperio de Arturo no con un escándalo, sino con las mismas herramientas que él tanto idolatraba: el capital, la estrategia y el poder del mercado. Durante los días siguientes, el despacho de Morales se convirtió en su cuartel general. Junto a un equipo de los analistas financieros más discretos y brillantes de Europa, a los que Morales contactó a través de canales confidenciales, diseñaron la operación con la precisión de un relojero suizo. El plan consistía en crear una red de sociedades pantalla, empresas instrumentales con sede en Luxemburgo, Delaware y las Islas Caimán, para adquirir paquetes de acciones de forma gradual y por debajo del umbral que obligaría a declarar sus intenciones públicamente. Cada compra sería una pequeña aguja, imperceptible por sí sola, pero que en conjunto desangraría el control de Arturo sin que él se diera cuenta. Elena estudió cada balance, cada informe de mercado, cada análisis de riesgo. No era la esposa despechada, era la estratega, la depredadora silenciosa que se preparaba para cazar en el ecosistema que su presa creía dominar. Su transformación era palpable, aunque sutil. Dejó de moverse por el mundo como una sombra y empezó a caminar con la seguridad de quien conoce su destino. Una mañana, en lugar de recluirse, visitó el Museo Sorolla, su refugio en los peores momentos. Pero esta vez no fue a buscar consuelo en la luz del pintor valenciano, sino a recordar quién era. Se detuvo frente a un retrato de Clotilde, la esposa y musa del artista, una mujer de una elegancia serena y una fortaleza innegable. Vio en ella el reflejo de la mujer que su padre había querido que fuera, culta, fuerte y dueña de su propio universo. Ya no sentía vergüenza por su amor a la discreción. Ahora entendía que era su mayor fortaleza. Su sencillez no era una carencia, sino un filtro, una forma de distinguir la sustancia de la apariencia. Arturo, en su ceguera, la había confundido con debilidad. Pronto descubriría que la calma del océano en la superficie a menudo oculta las corrientes más poderosas, capaces de arrastrar hasta el barco más imponente hacia el fondo del abismo sin hacer apenas ruido. El día decisivo llegó una semana después. En el despacho de Morales, con el sol de la tarde entrando por los ventanales, los documentos finales estaban listos. Eran las órdenes de compra, las transferencias millonarias, los poderes notariales que ponían en marcha la maquinaria de guerra financiera. Elena cogió la pluma estilográfica que había sido de su padre, la misma con la que él había firmado los contratos que levantaron su propio imperio. No sintió ni un ápice de duda. Su pulso era firme, su mano segura. Al estampar su firma en la primera orden, un gesto elegante y definitivo, no estaba firmando un documento financiero, estaba firmando la sentencia de Arturo, el fin de su tiranía y el principio de su propia libertad. Morales recogió los papeles con un gesto solemne. La primera fase comenzará mañana al abrir la bolsa, informó. Elena asintió, una leve sonrisa dibujándose en sus labios. Arturo creía que le había dado 30 días para abandonar su casa. Lo que no sabía era que ella, con una sola firma, le había dado menos de una semana para abandonar su trono. La trampa estaba preparada. Solo faltaba que el rey, ciego de arrogancia, diera el paso en falso que lo haría caer en ella. Mientras Arturo, en la cima de su arrogancia, instruía a sus abogados para que redactaran un acuerdo de divorcio, su principal preocupación era la velocidad y la imagen pública. Quería que todo pareciera civilizado, generoso incluso.
Les ordenó ofrecer a Elena una suma que, para el mundo exterior, sonaría astronómica, pero que en realidad era una fracción insignificante de la fortuna que él había construido, en parte gracias a las puertas que ella le había abierto. Que no pueda decir que no la he cuidado, les dijo con una sonrisa magnánima, como un emperador perdonando la vida a un gladiador derrotado. Estaba convencido de que ella aceptaría sin rechistar, agradecida por las migajas de su imperio. Esa misma noche, celebró con Sofía en su restaurante favorito, brindando por el futuro. Su abogado ha pedido una reunión para la semana que viene. Quiere negociar, le contó, riendo. Es el sonido de la rendición, querida. Lo único que le queda es negociar los términos de su exilio. Su ceguera era tan profunda que confundía el silencio de su esposa con la sumisión, sin sospechar que no era una negociación lo que se avecinaba, sino una ejecución corporativa. Lejos del ruido y la ostentación de Madrid, en la solemne quietud de un despacho notarial en Ginebra, con vistas al lago Lemán, Elena llevaba a cabo su propia ceremonia. Vestida con un traje de lino color marfil, su rostro sereno contrastaba con la magnitud de los documentos que reposaban sobre la mesa de caoba pulida. A su lado, el señor Morales observaba con una satisfacción apenas perceptible. Elena, usando su nombre de soltera, Elena de la Torre, firmó la última página del acta que le otorgaba el control ejecutivo y absoluto del fideicomiso Aurora. El notario suizo, un hombre cuya familia había custodiado los secretos de la élite europea durante generaciones, estampó su sello con un golpe seco que resonó en la sala como un martillo de juez. No hubo champán ni brindis, solo un apretón de manos firme entre ella y Morales. En ese instante, Elena dejó de ser un apéndice en la vida de Arturo, para convertirse en una de las fuerzas financieras más formidables y anónimas del continente. Mientras su marido planeaba cómo expulsarla de un ático, ella acababa de tomar posesión de un arsenal económico capaz de comprar ciudades enteras. La ofensiva comenzó al día siguiente, con la apertura de la Bolsa de Madrid. Fue una operación de una elegancia letal, invisible para el ojo inexperto. A través de una red de sociedades instrumentales registradas en Delaware y Luxemburgo, el equipo de Morales empezó a adquirir acciones de la empresa de Arturo. Las compras se realizaban en pequeños paquetes, a través de diferentes brokers, manteniéndose siempre por debajo del umbral del 3% que obligaría a una comunicación oficial al regulador del mercado. Ricardo Vargas, el director financiero de Arturo, notó un ligero aumento en el volumen de negociación, pero lo atribuyó a rumores sobre el próximo lanzamiento de su nueva aplicación. Se lo comentó a Arturo de pasada en un pasillo. Hay algo de movimiento, pero nada preocupante. Probablemente especuladores intentando sacar tajada. Arturo ni siquiera levantó la vista de su teléfono. «Que jueguen», respondió con desdén. «Necesitan más que un poco de calderilla para asustarnos». Era la primera señal de advertencia, la primera vibración en la telaraña, y el depredador que se creía el dueño del bosque ni siquiera se dignó a prestarle atención. Arturo, completamente ajeno a la guerra silenciosa que se libraba en los mercados, decidió acelerar la humillación personal de Elena. Cumpliendo su amenaza, contrató a una prestigiosa empresa de mudanzas para que embalaran las pertenencias de su mujer. Les dio instrucciones precisas y crueles, solo lo estrictamente personal, libros, ropa, esas cosas. El resto se queda. Y quiero que terminen en 2 días. La nueva decoradora llega el lunes. No se trataba de una necesidad logística, sino de un acto de poder. Una forma de demostrarle que su vida en común podía ser empaquetada y despachada como un pedido cualquiera. Para rematar su ofensiva psicológica, llamó a la madre de Elena, adoptando un tono de falsa preocupación. «Estoy muy preocupado por ella», le dijo con voz compungida. «No está llevando bien la separación. Se ha encerrado en sí misma. Quizás deberíais hablar con ella, sugerirle que busque ayuda profesional». Era una maniobra de manual para aislarla, para pintarla como una mujer frágil e inestable ante su propia familia, asegurándose así de que nadie cuestionara su versión de los hechos. Creía que estaba controlando la narrativa, sin saber que Elena ya estaba escribiendo el epílogo. Mientras los operarios de la mudanza envolvían su vida en plástico de burbujas, Elena ejecutaba una jugada maestra en un frente completamente distinto. El señor Morales, tirando de los hilos de una lealtad forjada durante décadas, concertó una reunión discreta en un reservado del Hotel Palace. Los invitados eran los hermanos Alarcón, herederos del socio fundador de Arturo, un hombre brillante al que Arturo había conseguido apartar de la compañía en sus inicios con una maniobra legal muy cuestionable. Los Alarcón llevaban años rumiando su resentimiento, pero carecían de los recursos para enfrentarse al gigante en que se había convertido Arturo. Elena, con una calma imperturbable, les expuso su propuesta.
No les pidió ayuda, les ofreció justicia. Se ofreció a financiar, a través de una de sus fundaciones, un pleito multimillonario para reclamar la parte del imperio que legítimamente les correspondía. O, como alternativa más rápida y discreta, les propuso comprarles su paquete de acciones minoritarias a un precio muy superior al del mercado. Los hermanos, viendo la oportunidad de una revancha servida en bandeja de plata, no dudaron. Aceptaron vender. Con esa sola firma, Elena no solo adquirió un valioso 2% adicional, sino también una poderosa legitimidad moral. La presión en el mercado se intensificó. La segunda oleada de compras fue más audaz, y el precio de la acción comenzó a subir de forma sostenida, desafiando cualquier lógica de mercado. Esta vez, la alarma en el despacho de Ricardo Vargas sonó con estridencia. Corrió al despacho de Arturo con gráficos y tablas que mostraban un patrón inconfundible. Alguien estaba acumulando una posición masiva de forma coordinada. Esto no es especulación, Arturo. Esto es un ataque. Alguien está intentando una OPA hostil, le dijo, su voz teñida de pánico. Por primera vez, una sombra de duda cruzó el rostro de Arturo. Pero su ego, un músculo entrenado durante años, reaccionó al instante. ¿Quién?, espetó, poniéndose en pie. Su mente repasó la corta lista de sus rivales. Un conglomerado alemán, un fondo de riesgo estadounidense. No podía concebir que el ataque proviniera de un lugar que no fuera el Olimpo corporativo en el que él creía habitar. Convoca a los banqueros, prepara una defensa. Quien quiera que sea, descubrirá que intentar cazar a un león es un error muy caro. Se lanzó a preparar la defensa contra un enemigo fantasma, mientras la verdadera cazadora observaba sus movimientos desde la sombra. Lejos de esconderse, Elena decidió enviar un mensaje cifrado que solo la élite sabría interpretar. Reapareció en público en la subasta de arte contemporáneo de la temporada, celebrada en una galería del barrio de Salamanca. Su entrada provocó un murmullo. No era la esposa discreta y ensimismada que todos recordaban. Lucía un traje de chaqueta de un intenso color azul cobalto, su pelo recogido en un moño bajo que resaltaba la línea de su cuello, y caminaba con una seguridad que imponía silencio a su paso. Durante la puja por la pieza central de la noche, un lienzo de un cotizado artista abstracto se enzarzó en una batalla de ofertas con un conocido testaferro de Arturo. Con una tranquilidad pasmosa, superó cada una de sus pujas, sin siquiera pestañear, hasta que el martillo cayó a su favor por una cifra que hizo jadear a la sala. No era una compra, era una demostración de fuerza, una declaración de independencia financiera. La noticia voló por los círculos de poder. Arturo, al enterarse, se rió. «Pobre Elena», le dijo a Sofía. «Está quemando el dinero del divorcio antes de tenerlo. Es un patético intento de llamar la atención». El plan de Elena entraba en su fase final. Las adquisiciones sigilosas, sumadas al paquete de los hermanos Alarcón, habían situado su participación en un impresionante 48%. Estaba a un paso del control, pero necesitaba un golpe definitivo e irrefutable. El objetivo era un prestigioso fondo de pensiones escandinavo, conocido por su estricto código ético y su aversión al riesgo, que poseía un paquete clave del 5% de las acciones. Arturo contaba con su lealtad, considerándolos un inversor pasivo y conservador. Pero Elena no les ofreció solo un precio superior. A través de Morales solicitó una videoconferencia con el Comité de Inversiones del fondo. Presentándose como la presidenta del Fideicomiso Aurora, una entidad con una reputación impecable de estabilidad y crecimiento a largo plazo, les expuso su visión para la empresa. No atacó a Arturo directamente, simplemente presentó un plan de negocio alternativo, basado en la sostenibilidad, la innovación responsable y una gobernanza corporativa transparente. Era todo lo que el estilo impulsivo y egocéntrico de Arturo no era. Les ofreció un futuro sólido frente a un presente brillante pero volátil. La tensión alcanzó su punto álgido. Arturo, convencido de que su enemigo era un rival corporativo, convocó una reunión de urgencia del Consejo de Administración para el viernes siguiente. Su objetivo era doble: conseguir que el Consejo aprobara una serie de medidas defensivas conocidas como píldoras venenosas para hacer la adquisición prohibitivamente cara y proyectar una imagen de fuerza y unidad inquebrantable ante el mercado. Envió la convocatoria con un mensaje personal a cada miembro del Consejo, instándoles a cerrar filas contra el ataque especulativo que amenaza el futuro de nuestra compañía. Estaba preparando el escenario para su gran victoria, una batalla épica de la que saldría aún más poderoso. Esa misma tarde, el señor Morales recibió un correo electrónico encriptado desde Oslo. El Fondo de Pensiones Escandinavo había aceptado la oferta de Elena. El 5% era suyo. Con un control total del 53%, la partida había terminado. Morales le reenvió a Elena la convocatoria oficial para la reunión del Consejo. Ella la leyó,
una sonrisa serena y glacial dibujándose en sus labios. Abrió su calendario y aceptó la invitación. La reina ya tenía su jaque mate, solo faltaba mover la pieza en el tablero. La sala de juntas del rascacielos de Arturo era su santuario, un altar de cristal y acero suspendido sobre el paseo de la Castellana. Aquella tarde, el ambiente era tenso, cargado de una electricidad palpable. Arturo, vestido con un traje a medida que parecía una armadura, se pavoneaba frente a los miembros de su consejo de administración. Proyectaba la imagen de un general en vísperas de la batalla, con una confianza que rozaba la arrogancia. «Señores, no nos engañemos. Estamos bajo ataque», proclamó, su voz resonando en el silencio. «Un cobarde sin nombre, un especulador de segunda, está intentando desestabilizar nuestra compañía. Creen que somos vulnerables, pero se equivocan. Les demostraremos que esta casa está construida sobre roca, no sobre arena». Ricardo Vargas, su director financiero, asentía con un nerviosismo mal disimulado, mientras los consejeros, hombres acostumbrados a la victoria, se dejaban arrastrar por el carisma de su líder. Creían en él, creían en su leyenda de hombre infalible, sin sospechar que el iceberg que hundiría su barco ya no estaba en el horizonte, sino a punto de entrar por la puerta. Las pesadas puertas de roble se abrieron sin previo aviso, con un suave silbido que cortó en seco el discurso de Arturo. Su secretaria asomó la cabeza, pálida y balbuceante, pero no tuvo tiempo de anunciar a los visitantes. Elena entró primero, seguida de cerca por la figura imperturbable del señor Morales. La sala entera contuvo la respiración. El silencio fue absoluto, denso, como si el aire se hubiera solidificado. Elena vestía un traje de chaqueta de un blanco inmaculado, un contraste violento con el ambiente oscuro y masculino de la sala. En su cuello, como un punto de luz azul y helada, brillaba el corazón de Aurora. Arturo se quedó paralizado, su arenga a medio terminar. La sorpresa inicial dio paso a una oleada de furia pura, una ira tan intensa que le enrojeció el rostro. Consideró su presencia allí no como una coincidencia, sino como la máxima provocación, el acto desesperado de una mujer despechada que se negaba a aceptar su derrota. «Elena», siseó, su voz goteando veneno. «Creo que te has equivocado de reunión. La negociación de tu generosa pensión es la semana que viene, en el despacho de mis abogados». Elena ignoró por completo su comentario. No le dedicó ni una sola mirada. Con una calma que desarmó a todos los presentes, caminó con paso firme y sereno hasta una de las sillas vacías en la cabecera de la mesa, frente a Arturo, y se sentó. Sus movimientos eran deliberados, llenos de una autoridad silenciosa que nadie en esa sala le había visto jamás. El señor Morales, con la misma parsimonia, colocó su maletín de piel sobre la mesa de cristal. El suave y definitivo clac del cierre metálico resonó como un disparo en el silencio tenso. Arturo, recuperando parte de su bravuconería, intentó reafirmar su control. «Seguridad», dijo en voz alta, dirigiéndose al interfono. «Acompañen a la señora Vélez a la salida. Esto es una reunión privada y confidencial del Consejo de Administración». Pero antes de que pudiera pulsar el botón, la voz grave y tranquila de Morales intervino, llenando cada rincón de la sala. «Me temo que eso no va a ser posible, señor Vélez», afirmó, sin levantar la vista de su maletín. «Mi clienta, la señora de la Torre, no solo tiene derecho a estar aquí. A efectos prácticos, es ella quien ha convocado esta reunión». Una oleada de murmullos y miradas confusas recorrió la mesa. Los consejeros se miraban unos a otros, intentando descifrar el significado de aquella escena surrealista. Arturo soltó una carcajada corta y seca, un sonido desprovisto de humor. «¿Su clienta de la Torre?», repitió con sorna, enfatizando el apellido de soltera de Elena como si fuera una broma. «Morales, creo que la edad le está afectando. ¿Qué representa ella aquí, aparte de una distracción inoportuna?» Su desprecio era un intento desesperado por recuperar el control de la situación, por reducir a Elena a la figura insignificante que él siempre había creído que era. Sin inmutarse, el señor Morales abrió su maletín y comenzó a sacar una serie de carpetas de un azul intenso, perfectamente ordenadas. Colocó la primera frente al presidente del consejo, un hombre de cabello plateado y reputación intachable. «Mi clienta, la señora Elena de la Torre, es la presidenta ejecutiva y única beneficiaria del Fideicomiso Aurora, un fondo de inversión privado con sede en Ginebra, como algunos de ustedes quizá ya sepan». El apellido, unido al nombre de un poderoso fideicomiso suizo, provocó una primera y visible fisura en la armadura de confianza de los presentes. La sonrisa de Arturo se congeló en sus labios.
El nombre de la Torre era para él un eco del pasado, una llave que le había abierto las puertas de la alta sociedad, pero nunca lo había considerado una fuente de poder financiero real y tangible. A su lado, Ricardo Vargas se puso lívido. Su mente, entrenada para reconocer a los depredadores del mercado, empezó a conectar los puntos a una velocidad vertiginosa. Morales continuó su exposición con la frialdad de un cirujano. Durante las últimas 2 semanas, el Fideicomiso Aurora, actuando a través de un consorcio de sociedades instrumentales, ha ejecutado un plan de adquisición de acciones de esta compañía en el mercado abierto. Hizo una pausa dramática, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara en la sala. Una adquisición que, me complace anunciarles, ha concluido esta misma mañana con un éxito rotundo. Deslizó otro documento sobre la mesa de cristal, un informe certificado por el regulador bursátil. Los números impresos en el papel eran claros, fríos y absolutamente devastadores. La trampa, tendida en silencio, acababa de cerrarse sobre ellos. El presidente del consejo tomó el informe con una mano que temblaba ligeramente. Sus ojos recorrieron las cifras, deteniéndose en el total. Levantó la vista, su rostro una máscara de asombro, y leyó en voz alta, su voz apenas un susurro que resonó como una explosión. 53%. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un significado irrevocable. 53. La mayoría absoluta, el control total y definitivo de la compañía. Un silencio sepulcral, más profundo que cualquier grito, se adueñó de la sala. Todas las miradas, antes condescendientes o indiferentes, se clavaron en Elena. Ya no veían a la esposa discreta, a la mujer florero. Veían a su nueva dueña, a la reina que había tomado el castillo sin hacer ruido. Arturo, por su parte, luchaba por respirar, su rostro desencajado por la incredulidad y el pánico. «Imposible», balbuceó, poniéndose en pie de un salto. «Es un montaje, un fraude». ¿De dónde ibas a sacar tú tantísimo dinero?, gritó, señalándola con un dedo tembloroso. Toda su fachada de hombre poderoso hecha añicos en un instante. Fue entonces, y solo entonces, cuando Elena habló. Su voz, serena y controlada, no necesitó elevarse para imponerse sobre el caos incipiente. El dinero siempre estuvo ahí, Arturo. La fortuna de mi familia. Simplemente estabas demasiado ocupado juzgando la sencillez de mis vestidos, como para preguntarte qué había en la caja fuerte. Su mirada se desvió un instante hacia el diamante azul que resplandecía en su pecho, un símbolo de todo lo que él había ignorado. Mi padre me enseñó que la arrogancia es el ruido que hacen los hombres vacíos para no oír su propio eco. Una lección que tú, por lo visto, nunca aprendiste. Se puso en pie, su elegante figura proyectando una sombra de poder sobre la mesa. Ignorando por completo la existencia de su marido, se dirigió al resto de los consejeros. Señores, como nueva accionista mayoritaria, mi primera moción es proponer una reestructuración inmediata y completa de la cúpula directiva, empezando por el cese fulminante del actual consejero delegado, el señor Arturo Vélez, por su gestión manifiestamente imprudente y su perjudicial falta de visión a largo plazo. El colapso de Arturo fue tan espectacular como su ascenso. Su rostro se transformó en una máscara de rabia impotente y desesperación. «No podéis hacerme esto», gritó, su voz rota por la histeria. «Esta empresa soy yo, la creé de la nada con mis propias manos». Pero sus gritos se perdieron en el vacío. Ya nadie le prestaba atención. Los miembros del consejo, depredadores pragmáticos que siempre se alinean con el poder, ya habían procesado la nueva realidad. Sus miradas, que minutos antes reflejaban admiración por Arturo, ahora mostraban un respeto temeroso hacia Elena. El presidente del consejo, el mismo hombre que había buscado la aprobación de Arturo al inicio de la reunión, se dirigió a ella con una solemnidad reverencial. «Su moción será sometida a votación de inmediato, señora de la Torre, aunque creo que el resultado es una mera formalidad». Ricardo Vargas se encogió en su asiento, evitando la mirada de su antiguo mentor, su cerebro ya trabajando a toda máquina para encontrar la forma de sobrevivir en el nuevo régimen. El rey había sido destronado en su propio palacio, y su corte le había dado la espalda sin dudarlo. Elena no se recreó en su triunfo. No había ni rastro de placer vengativo en su rostro, solo la serena satisfacción del deber cumplido. Con un gesto casi imperceptible, le indicó a Morales que distribuyera el resto de las carpetas. Contenían un plan de transición meticulosamente detallado, los currículums de un nuevo equipo gestor interino y la orden para iniciar una auditoría forense de las cuentas de los últimos 5 años. Su eficiencia era tan abrumadora como su poder recién revelado.
Se dirigió hacia la puerta, su tarea en esa sala ya concluida. Pero justo en el umbral, se detuvo y se giró para mirar por última vez al hombre que ahora era una figura patética y temblorosa en medio de las ruinas de su propio ego. Sus miradas se cruzaron, y ella le dedicó una sonrisa glacial. «Tenía razón en una cosa, Arturo», dijo, su voz teñida de una ironía afilada como el hielo. «Mi vestido de la gala era demasiado sencillo. Estaba ahorrando para comprar algo un poco más grande». Y sin añadir una palabra más, salió de la sala, dejando tras de sí el silencio atronador de un imperio que acababa de cambiar de manos. La caída de Arturo no fue un descenso gradual, sino un desplome vertical y brutal. En la sala de juntas, tras la salida de Elena, el hombre que se creía un titán se desmoronó como una estatua de arcilla bajo la lluvia. Intentó apelar a la lealtad de sus consejeros, a los años de éxito compartido, pero sus palabras eran el eco vacío de un poder que ya no existía. Los hombres que minutos antes le adulaban, ahora desviaban la mirada, sus rostros impasibles mientras el presidente del consejo, con una eficiencia gélida, procedía con la votación. El cese fue unánime. Lo despojaron de su cargo, de su coche de empresa, de su acceso al edificio. Escoltado por 2 guardias de seguridad que hasta ayer le saludaban con reverencia, Arturo recorrió por última vez los pasillos de mármol que consideraba su reino. Al cruzar las puertas de cristal del rascacielos, la luz del sol de Madrid le pareció extraña, hostil. Ya no era el rey de la Castellana, sino un exiliado en su propia ciudad. La noticia de su destitución, filtrada con una precisión quirúrgica, corrió como la pólvora por los terminales financieros. Su imperio, construido sobre la arena de la arrogancia, se había desvanecido en menos de una hora. El destierro corporativo fue solo el principio de su aniquilación. Al llegar al ático, buscando el refugio de su ego herido y la complicidad de Sofía, la encontró haciendo las maletas con una prisa febril. Sus ojos, antes llenos de admiración, ahora lo miraban con una mezcla de pánico y desprecio. «Lo siento, Arturo, pero yo no firmé por esto», le espetó, cerrando una maleta de diseño. «Mi carrera está despegando. No puedo permitirme hundirme contigo. Eres tóxico». La traición de su amante fue un golpe cruel, pero palideció en comparación con la llamada que recibió de su propia familia. Su padre, un hombre práctico que solo entendía el lenguaje del éxito, fue brutalmente directo. «Nos has avergonzado a todos». Tu hermana ha perdido a su prometido. Su familia no quiere asociarse con un fracasado. No nos llames hasta que soluciones este desastre. Estaba solo, despojado de su poder, de su mujer, de su amante y de su familia. Vagó por el ático que él mismo había convertido en un activo de la empresa, un monumento a su propia estupidez. La carta de desalojo que le había enviado a Elena se había convertido en su propia profecía. Era un intruso en las ruinas de la vida que había destruido.